Hola, me da mucho gusto saludarlos, listos ya para la emisión del Instituto Teológico 2. Bien, voy a estar tumbaburros porque de Juan Escoto, como es uno de los primeros y la preescolástica, pues no le metí mucho cacumen en mi anterior ejercicio docente. Lo hice más sobre todo para los escolásticos clásicos, pero bueno, con su permiso entonces vamos a trabajar a Juan Escoto Eriúgena. ¿Por qué? Porque este cuate es el representativo de la preescolástica, del Renacimiento carolingio, y como recordarán, de Carlomagno y su énfasis cultural, que no solo fue dominio militar político, sino también cultural, su énfasis de la filosofía griega y todo eso. Bueno, entonces, sus tareas me gustaron porque ya hicieron lo que quería. Comprensión, porque una cosa es transcribir, leer algo y transcribirlo, y eso no me sirve. Y otra cosa es leerlo, digerirlo, y con su comprensión, con sus palabras, con sus léxico, no el de lo impreso, sino su léxico, ponerme, y como se están dando cuenta, y en base a lo que vi de sus comentarios, pues vale mucho la pena, porque nos estamos hasta cultivando, ¿me explico? Entonces es algo muy interesante, y gracias por las flores, y es una cosa que a mí me gusta mucho, pero sobre todo lo que he insistido tanto, que es vigente. Estoy hablando de la Edad Media y su vigencia, y lo voy a comparar a la patrística con la iglesia contemporánea. El cristianismo contemporáneo es igual, y la sociedad contemporánea es medieval, tecnócrata y todo lo que ustedes quieran, pero es medieval. ¿Y eso en qué nos perjudica o qué nos beneficia? Lo voy a decir más adelante. Nada más ahorita el énfasis es estarlo subrayando. Bueno, entonces estamos hablando que este amigo fue el filósofo más encumbrado, especulativo, y su énfasis es ontológico. Verán, este amigo usó mucho de Dioniso Areopagita. Las obras de él incluso las tradujo al latín, y la influencia de Dionisio, que el Areopagita era conocido porque él, había el escenario donde los filósofos echaban sus verbos, y entonces Dioniso lo hizo, por eso es conocido en el Areópago como el Areopagita. Entonces, este cuate, su énfasis es ontológico, es decir, bueno, no les digo, palabras raras, ya saben, ¿sí? La cuestión ontológica, ¿sí? Entonces este señor enseña filosofía y teología. Era irlandés, pero estuvo en París, y su enseñanza fue sobre filosofía y teología. Su obra es sobre la divina predestinación, y es un tipo muy controvertido, pero especulativo y ontológico, vaya si no va a ser controvertido, sobre todo con la idea de la divina predestinación, porque curiosamente va a ser bueno, vamos a hablar de dialéctica un poquitito más adelante, pero esto va a empezar con esos contrastes interesantes, porque va a hablar de la predestinación al cielo como predestinación al infierno. Ahí les hablan algunos, pues. Y al ser un erudito griego, insisto, que traduce las obras de el Areopagita al latín de Dionisio, ¿sí? Y era un neoplatonista, pero de su neoplatonismo andaba en el péndulo del aristotelismo por la cuestión del razonamiento, pero neoplatónico por la cuestión de la especulación. Pero su obra principal, vamos a decir, es sobre la división de la naturaleza. Esta obra es neoplatonista,
casi diría yo 100%, ¿sí? Y panteísta, aquí viene lo interesante, ¿sí? Panteísmo, otra palabrita, no las quiero explicar, quiero que las busquen y con su comprensión las redacten. Entonces este cuate en sus escritos filosóficos, especulativos, teológicos, panteístas, ontológicos, pues era un erudito, pero de esos eruditos incómodos para los dogmáticos, para los fundamentalistas. Te voy a decir algo, mira, a mí me gusta en mi trabajo de exégesis y de historia, tengo que ser muy asertivo, pero en el trabajo teológico, filosófico, especulativo. ¿Y cómo se hace esa combinación? Bueno, viene desde acá. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Desde la base científica histórica, lingüística, historia, exégesis, se puede brincar a la especulación filosófica teológica con aquellas bases. Pero también hay método dialéctico y de eso voy a hablar ya cuando entremos al periodo escolástico. Estamos en la preescolástica. Entonces, pues fue condenado por el Papa Honorio, y este amigo insistía sobre la fe, pero la fe de carácter racional. Yo estoy totalmente en esa línea. Entonces, para él, ciencia y fe es exactamente lo mismo. Y para mí, igual. Vas a decir, ¿de qué estás hablando? Pero ya te lo ilustré la otra vez. ¿Tanta fe tienes para hacer una oración como para comerte unos tacos en la esquina del Molusco de Laura Pico? Te acordarás que eran de Suaperro, ¿no? Entonces la fe no solo es de carácter espiritual, sino la fe es el atrevimiento o la osadía de las acciones sin previa argumentación. Te estoy dando la definición perfecta de fe. Ahora, para este amigo tan especulativo, las escrituras, la Biblia, era leyendas, eran predicciones simples, milagros, el cielo, el infierno, resurrección, juicio, pero decía que para el hombre racional y culto todo eso era simbólico. Y te voy a decir algo, mi teología neortodoxa, con sus procesos de dogmático, pietista, fundamentalista, evangélico, neoevangélico, neortodoxo, he pasado toda la escalera. Yo manejo cosas muy similares en el sentido de la razón. De hecho, por eso Averri empata conmigo o me soporta, al revés de que en otros momentos se ha conflictuado con gente que pregona fe. Es que yo parto de la racionalidad de la fe o la fe razonada. Bueno, la doctrina de este cuate sobre la división de la naturaleza es otra su obra principal sobre la división de la naturaleza distingue 4 naturalezas: la no creada y creadora, la creada y creadora, la creada y no creadora, y la última, la no creada ni creadora. Tendrás que volver a escuchar esto. La no creada y creadora es Dios. La no creada y creadora es Dios. Él es el uno que está sobre todo ser y a la vez no ser. Es la causa primera y el ser de todas las cosas, y el único y verdadero ser. Pero digamos que con esto es una teología negativa. ¿Por qué? Porque está hablando de lo no creado y creado. Entonces es una paradoja especulativa teológica negativa. Si necesitas, en mi chat personal, los europeos, pues en correo, podemos masticar un poquito más esto, ¿sí? Ahora, la otra es la naturaleza creada y creadora. Este es el logos,
Ahora, el logos, recuerda, en base a las escrituras, es la encarnación divina, pero en la especulación neoplatónica, el logos es una decadencia, un avatar del demiurge, del Dios del Antiguo Testamento, que ni siquiera es el Dios absoluto, sino el Dios del Antiguo Testamento, en el neoplatonismo. Creo que sí les hice el esquema de cómo estaban las divinidades neoplatónicas griegas y la decadencia. Zeus, Apolos, hasta arriba, y van decayendo los demás, y Demiurge es el Dios del Antiguo Testamento decadente de las deidades otras, y el Logos es una avatar de una decadencia del Demiurge. Entonces ese es el Logos, la naturaleza creada y creadora es el Logos, ¿sí? Es la suma de las ideas. El Logos tiene conciencia de sí mismo divina, ¿sí? Pero el Logos es creado y él crea al mundo. Él es la causa primera de la creación. Por eso la naturaleza creada y creadora, la segunda acepción que hace. La tercera, la naturaleza creada y no creadora. Fíjate cómo van cambiando las cosas, ¿sí? Naturaleza no creada y creadora. Naturaleza creada y creadora. Ahora, naturaleza creada y no creadora, para terminar con la última acepción, que es la naturaleza no creada ni creadora, ¿ok? De lo positivo a lo negativo, jugando con todos los términos dialécticamente. Esta naturaleza creada y no creadora, ahora date cuenta, una cosa es lo creado y lo que va a crear o lo que no va a crear, esa es la diferencia, ¿sí? Es nuestro mundo visible que fue creado, y aquí entra el Paráclito con la cooperación del Espíritu Santo. La corporación de las cosas es aparente, neoplatónico, lo ideal está fuera de este mundo y las ideas son las que quedan acá, recuerda el neoplatonismo. Entonces, esto es solo aparente porque bajo el tenue velo de la materialidad brilla la idea divina. Lo que está aquí es una proyección de lo real que no es físico, ¿sí? Entonces todas las cosas son una aparición de Dios, una teofanía, porque lo otro muestra lo verdadero y lo que está aquí es ideal hacia lo verdadero. Entonces las muestras de Dios teofánicas son lo que tú estás viendo en la naturaleza creada, pero no creadora, ¿sí? Y en todo se puede apreciar a Dios, de ahí viene su panteísmo. Y por último, la naturaleza no creada ni creadora es el mundo que retorna a Dios, que permanece en Dios y no apremia para una nueva creación. ¿Qué sería la naturaleza no creada ni creadora? El absolutismo, pero esto lo maneja de otra manera. Este retorno se inicia en el cuerpo, que representa el alejamiento de Dios, neoplatónico. La materia mala, el espíritu bueno, mientras más seas físico, menos espiritual eres. Entonces, por eso se necesita resurrección. Nada que viene de Dios puede permanecer eternamente, por eso tiene que haber una modificación. El resucitado no es varón ni mujer, sino el hombre ideal, neoplatónico, que recobra su existencia espiritual en la idea espiritual de lo que es el hombre. O sea, somos una proyección de lo que debe de ser, y la resurrección nos lleva al plano de lo que debe de ser, de lo real. Entonces, el Logos y los resucitados seremos divinizados. Así llama la Trinidad, que no me gusta el término, pero así lo llama. Es un gran símbolo. Dios como Padre, como principio y fin de todo, el Hijo como creador del mundo y redentor de los hombres, y el Paráclito como fuente de vida. La ascensión de este periodo se va a realizar muy rápidamente y es muy brusca, porque el imperio carolingio va a suceder, y entonces esta filosofía, digamos, de siglo oscuro, premedievo, solo en el siglo XI, va a dar lugar a lo que va a ser la filosofía escolástica. Entonces, resumiendo, este amigo, su idea y su especulación ontológica y sus obras tienen que ver sobre quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos.
qué es la naturaleza, qué es lo creado que no crea, o qué es lo creado sí que crea, y en base a eso mete a la divinidad. Es panteísta, Dios está en todos lados, es especulativo, lo real no está aquí, es metafísico, nosotros somos una proyección de lo que debe ser lo real, como el neoplatonismo lo maneja, y su teología de Padre, Hijo, Espíritu Santo acusa rasgos cristianos, pero la verdad es que en su especulación no pasa del neoplatonismo, porque así incluso define a la divinidad como decadencia de la divinidad primera. Entonces se queda en un panteísmo, al final todo es Dios, pero da lugar a lo que va a ser la escolástica con su dialéctica. Pero lo que me encanta es el razonamiento. Te voy a decir, dentro de todo lo que dice este amigo, le voy a decir que el 70-80% no sirvió, pero el 20% va a dar brincos a la escolástica y más allá, porque su concepción va a influir también en el cristianismo. Por ejemplo, la idea trinitaria y cómo funciona Dios, porque así se ve en la sociedad contemporánea. Dios Padre, Hijo Creador y Espíritu Santo como asistente. Fíjate qué interesante, pero es origen de pensamiento, ¿sí? Bueno, entonces, no te digo qué tienes que hacer de tarea, tú mismo camina con esta ponencia, palabras que no entiendes con tu comprensión, hazlas claras. Y sobre todo, si quieres especular más conmigo de estas ideas, pues con mucho gusto lo hacemos, ¿sale? Bueno, un placer y así seguimos. Bye.